cuando me transferí a esta escuela. Eric ya había salido con todas las chicas guapas. Bromeaba con sus amigos. Prefiero salir con un perro antes que estar con Zoe. Yo soy Zoe. Pero un mes después, su mejor amigo me acorraló contra la pared y me confesó sus sentimientos. Al ver las marcas en mi cuerpo, Eric se volvió loco de repente. ¿Quién te dio permiso para tocarla? Capítulo 1. ¿Podrías ayudarme a darle esto a Eric? Tomé la carta de amor de color rosa claro. Esta era la 11ª del mes. Todos sabían que era la amiga de la infancia de Eric, y también sabían que, sin importar a quién le gustara, nunca sería a mí. Así que se sentían tranquilos al pedirme que entregara sus cartas de amor. Pero como siempre, cuando Eric la recibía, levantaba una ceja, pensaba en quién sería la chica, y luego se burlaba. Mis estándares no son tan bajos. Me tiró la carta de vuelta. A alguien de tu nivel, no puedo permitírmelo. Sus amigos se reían a carcajadas, y la mirada de Eric hacia mí estaba llena de burla. ¿Por qué? Porque la primera carta de amor que Eric rompió fue la mía. Capítulo 2. Eric y yo éramos amigos de la infancia. Nuestros padres se llevaban muy bien, así que naturalmente asumieron que nosotros también. Al principio, así era. Hasta que ocurrió un incidente inesperado. Fue durante un juego de verdad o reto. A Eric le tocó un reto, y alguien le preguntó si se atrevía a besarme. En ese entonces, éramos jóvenes y muy competitivos. Me preguntó, ¿te importa? Solo dudé por un momento, y entonces él se acercó y me besó. TCH, no es gran cosa. Desde ese momento, ya no era vista como la inalcanzable alumna ejemplar, la mejor estudiante de nuestro grado. En cambio, me convertí en una de las pertenencias de Eric. Capítulo 3. Eric no tenía buenas notas. Por eso, sus padres esperaban que yo lo ayudara a estudiar. Pero el día que habíamos planeado ir juntos a la biblioteca, lo esperé casi una hora sola en la parada de autobús. Finalmente, me enteré a través de su red social que estaba en una racha de 10 victorias seguidas en un cibercafé. Tomé un taxi hasta ese oscuro cibercafé. El lugar estaba lleno de humo, e incluso había una chica sentada en el regazo de Eric. Todas le aplaudían. Entonces, de repente, giró la cabeza y se encontró con mi mirada. Me devolvió una sonrisa maliciosa. Capítulo 4. Zoe, ¿estás jodidamente loca? Eric fue reprendido por sus padres, y le quitaron todo su dinero de bolsillo. Ya no podía ir al cibercafé porque yo lo había delatado. No deberías ir a esos lugares, dije, pronunciando cada palabra con cuidado. En ese entonces, guardaba mis sentimientos por él, obstinada y condescendientemente creyendo que estaba haciendo lo mejor para él, pero lo único que recibí a cambio fue su creciente desprecio. Eric me agarró la barbilla. ¿Qué derecho tienes para controlarme? ¿De verdad pensaste que solo porque te besé una vez, eres mi novia? ¡Qué broma! Capítulo 5. Eric tenía un rostro atractivo. Con su personalidad rebelde, rápidamente se hizo popular en la escuela. Muchas chicas querían conquistarlo, y él no rechazaba a nadie, coqueto pero sin compromiso. Incluso jugando una simple partida de baloncesto, sus excelentes habilidades lograban que la multitud lo vitoreaba. Pero Eric no se contuvo cuando lanzó la pelota, apuntando con dureza y sin dudar directamente hacia mí. Lo siento, lo dijo con despreocupación, viendo cómo me abrazaba el brazo por el dolor, con una disculpa pronunciada sin emoción. No te guardarás rencor, ¿verdad, mi querida amiga de la infancia? Y así, todos supieron que él me odiaba. Capítulo 6. Poco a poco, fui aceptando esta realidad. Guardé cuidadosamente la carta de amor que había escrito para Eric, con cada palabra escrita con los sentimientos de una joven enamorada, y dejé de prestarle atención. Pero frente a nuestros padres, aún teníamos que fingir llevarnos bien. Las notas de Eric han mejorado últimamente. Debe ser gracias a Zoe. He preparado una bandeja de frutas. Tomen. La madre de Eric sonreía con alegría. Eric parecía estar de buen humor también, pero discretamente me lanzó una mirada de advertencia. Su mejora en las notas, por supuesto, no era gracias a mí. Era porque últimamente estaba saliendo con la mejor estudiante de la escuela. A menudo tenían sesiones de estudio después de clases. Eso fue hasta que un día lo sorprendí besándose en un aula vacía. Capítulo 7. Ya había intentado sacar a Eric de mi mundo, pero asistíamos a la misma escuela. Siempre nos encontrábamos. Como la mejor estudiante durante años. Acababa de recibir el título de estudiante ejemplar de la ciudad y debía dar un discurso al día siguiente. Así que me quedé después de clases el día anterior para ensayar con el maestro. Pasé por ese aula vacía. Los sonidos del interior eran suaves y sugerentes. Giré la cabeza ligeramente, y a través de la rendija de las cortinas, mis ojos se encontraron con los de Eric. Él estaba sujetando a la chica contra el escritorio.
pero incluso en ese breve momento de levantar la vista, me atrapó, y supe entonces que, una vez más, me había marcado en su mente. Capítulo 8. La chica más guapa de la escuela, la novia de Eric. Siempre había sido la segunda mejor estudiante de nuestro grado, y también era mi compañera de clase, pero después de empezar a salir con Eric, sus notas comenzaron a bajar visiblemente. Esto pronto llamó la atención de los profesores. Me llamaron. ¿Ha estado actuando de forma extraña últimamente? ¿O ha estado con malas compañías? Solo sacudí la cabeza. No lo sé, pero la verdad no se pudo ocultar por mucho tiempo. De alguna manera, se corrió la voz de que me habían interrogado. La relación entre Eric y la chica se expuso, y sus padres se enteraron. Su padre, que tenía muy mal carácter, se lo llevó a casa y le dio una paliza. Ese día, no había nadie en mi casa. Eric irrumpió en mi habitación, sin invitación, así que, te subestimé, me empujó, y perdí el equilibrio, golpeándome contra el escritorio. El cajón se abrió, derramando su contenido. La mano de Eric se detuvo en mi muñeca, porque ambos lo vimos, la carta de amor de color rosa claro en el suelo. Tenía mi nombre, y el de Eric, y él conocía demasiado bien mi caligrafía. Capítulo 9. Ah, ¿así que es por celos? Eric puso una expresión de repentina comprensión. Rasgó la carta de amor. Luego me agarró. Me resistí. No fui yo quien te delató. Él levantó una ceja. Hay algo más importante que eso ahora. Eric tomó las tijeras del escritorio y cortó un mechón de mi cabello. Zoe, prefiero salir con un perro antes que estar contigo. Capítulo 10. Eric usó ese mechón de mi cabello para presumir ante la chica guapa, pero no cambió su destino de ser transferido por su padre. El día que Eric se fue, la chica lloró mucho. Pensé que duraría para siempre, pero solo unos días después, ella recibió fotos íntimas de Eric con otra chica, y mi mechón de cabello, junto con las puntas desiguales en mi sien, quedaron como algo sin resolver. Capítulo 11. Las notas de la chica guapa se desplomaron después de eso. Me rogó que le ayudara a concertar una cita con Eric. Solo una vez. Quería verlo. No pude rechazarla, pero no esperaba que cuando fui, Eric estuviera borracho en el bar. Me reconoció y, de forma agresiva, me hizo quedarme. Zoe, ¿no es esto exactamente lo que querías ver? Sonrió de una manera que daba escalofríos. Y así, al día siguiente, la chica recibió fotos de Eric me estaba presionando contra la puerta de la sala privada, besándome a la fuerza. Capítulo 12. La chica guapa y yo tuvimos una ruptura. El incidente se propagó, y me convertí en la culpable ante todos. Sabía que lo delató porque no podía tener a Eric, así que lo saboteó por celos. Exactamente. Y esta vez incluso sacó provecho de ello. Se suponía que iba a ayudarles a volver, pero terminó involucrándose ella misma. ¿No es asqueroso? Me convertí en el blanco del aislamiento, pero la ironía era que todos parecían haber olvidado que fue el propio comportamiento coqueto y despiadado de Eric lo que provocó todo esto. Capítulo 13. El día que me transferí, Eric se tomó la molestia de aparecer para ver el espectáculo. ¿Qué? ¿Ya no pudiste aguantar más? Sus palabras estaban llenas de burla. Zoe, te lo mereces. Y yo solo asentí con indiferencia. Tú también. Eric se echó a reír. Se inclinó cerca de mi oído y susurró, pero no importa, porque ahora, a sus ojos, somos simplemente la pareja perfecta de desalmados. ¿Verdad? ¿De verdad? Pero de repente, me di cuenta de que estaba empezando a odiarte. Capítulo 14. Eric era popular donde quiera que fuera. Apenas habían pasado 2 meses desde que se transfirió, y ya había salido con todas las chicas guapas de la escuela, pero sin excepción, siempre era él quien terminaba las cosas, dejando a las chicas rogando desesperadamente para que se quedara. Escuché a alguien señalarme y preguntarle, ¿y ella? Es tan bonita. Pero Eric solo se rió con indiferencia. Prefiero salir con un perro antes que estar con ella. Además, ella ya es mi perrito. Pero entonces, escuché a alguien objetar. Eric, no hay necesidad de hablar así de una chica. Capítulo 15. Luis era el compañero de piso de Eric y su mejor amigo. Lo conocía, pero no por Eric. Solo habían pasado unos días desde que empecé en la escuela, y cayó un fuerte aguacero. Terminé refugiándome de la lluvia con él en uno de los edificios escolares. Aparte del sonido de las gotas de lluvia, no había más que silencio. Pero cuando la lluvia empezó a amainar, él habló de repente. Entonces, eres la pequeña amiga de infancia de Eric, ¿verdad? Capítulo 16. Después de cambiar de colegio, me asignaron a la misma clase que Luis. Eric estaba en la clase de al lado, y su novia actual era mi compañera de pupitre. Para evitar que se repitiera lo que pasó con la chica guapa, cambié de asiento y me convertí en la compañera de pupitre de Luis. Por alguna razón, me sentí un poco incómoda.
Pero Luis no. Él se apresuró a organizar sus libros. Incluso me ayudó a mover mi escritorio. Y sonrió tímidamente. Nunca he tenido un compañero de pupitre antes. No te molesta, ¿verdad? Cuando Luis sonreía, mostraba 2 adorables hoyuelos, pero no correspondía a su cálida amabilidad. Solo bajé la mirada y asentí. Capítulo 17. El hecho de que Eric me odiara no cambió solo porque me transferí de escuela. De hecho, se volvió aún peor. Cuanto más intentaba evitarlo, más se empeñaba en buscarme. Hoy no fue diferente. La cancha de baloncesto estaba de camino al comedor. Un grupo de chicas vitoreaba a Eric mientras jugaba. Escuché el sonido del balón golpeando el suelo y levanté el brazo instintivamente para protegerme la cabeza, tratando de huir. Pero ya era demasiado tarde. Van. El dolor que esperaba nunca llegó. Giré la cabeza, completamente aturdida. Luis había corrido de alguna manera y me había protegido con su cuerpo, recibiendo el impacto del balón en su hombro. El balón cayó al suelo. Eric se acercó corriendo, su voz fría. Luis, ¿estás loco? Capítulo 18. Después del partido, Eric nos bloqueó a Luis y a mí. Yo estaba debatiendo con cautela si ofrecerme a acompañar a Luis a la enfermería, pero Luis, con una sonrisa despreocupada, dijo, no pasa nada, soy fuerte, lo aguanto. ¿Qué estás haciendo? Eric le preguntó a Luis. La sonrisa de Luis se desvaneció, y lentamente contraatacó. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Por qué le lanzaste la pelota a ella? Eric vaciló. ¿Qué tiene que ver contigo? Soy su compañero de pupitre. Eric le dio a Luis una mirada complicada. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa burlona. Vaya encanto que tienes. Luis se colocó delante de mí. Eric, no seas idiota. Después de un momento, Eric se rió. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Capítulo 19. Eric siempre me miraba con esa expresión segura y arrogante, como si yo no fuera su amiga de la infancia, ni alguien a quien odiaba, sino más bien su posesión. Luis seguía parado protegiéndome. Tus familias se conocen desde hace años. No deberías. No compartimos solo ese tipo de relación. Eric lo interrumpió de repente con una risa sarcástica. ¿Quieres escuchar? Tuve un mal presentimiento, pero ya era tarde para detenerlo. Eric empujó el hombro de Luis y dijo, lenta y claramente, su primer beso fue conmigo. Se transfirió aquí por mí. Incluso me escribió cartas de amor, diciendo cuánto le gustaba. ¿Y tú qué eres? Capítulo 20. Acompañé a Luis a la enfermería. Había un moretón oscuro en su hombro. Estaba claro que Eric no se contuvo. Si la pelota realmente me hubiera golpeado, las consecuencias habrían sido mucho peores. ¿Estabas jugando al baloncesto o empezando una pelea? ¡Qué imprudente! La enfermera lo regañó. Ya tienes edad para saber cuidarte. Oye, tú, ven a ayudarle con este ungüento. Asentí y me acerqué. La visión del moretón en su espalda era impactante. ¿Qué estás mirando? ¿Te asustaste? Luis sonrió, despreocupado. Menos mal que me dio a mí. Si hubiera sido por ti, estarías llorando a mares, y no se vería bonito. Apliqué el ungüento en su espalda, murmurando, cállate, fuera de la cortina. La enfermera estaba atendiendo a otro estudiante. ¿Por qué estás triste? Luis estaba sin camisa, y mi mano temblaba ligeramente mientras aplicaba el ungüento. Él giró la cabeza, y esos ojos, que normalmente estaban llenos de risa, estaban repentinamente serios. Él te trata así, ¿y no estás enojada? Negué con la cabeza. Ya me acostumbré. ¿Por qué no te defiendes? No sirve de nada, respondí en voz baja, extendiendo el ungüento suavemente. Cuanto más me defiendo, peor se pone. Tiene problemas. No se puede razonar con él, y la educación en su familia tampoco ayuda. Si vuelvo a acusarlo, lo castigarán, y luego se vengará aún más. Luis no dijo nada. Yo también aspiré hondo y me quedé en silencio, pero justo cuando terminé de aplicar el ungüento y me disponía a lavarme las manos, él las atrapó. Me limpió cuidadosamente los restos de ungüento de las yemas de los dedos, poco a poco. Entonces, ¿qué opinas de mí? Capítulo 21. ¿Por qué estás corriendo? Apenas salí de la enfermería, Luis me alcanzó. Se estaba poniendo la chaqueta del uniforme mientras corría, cubriendo su cuerpo tonificado. ¿Soy tan aterrador? No. Entonces deja de correr. Luis me bloqueó el camino, bajando la voz. ¿Crees que, con lo cercano que soy a Eric, no sabría de tu situación con él? Entonces, ¿por qué me sigues molestando? Había un toque de reproche en mi tono. Luis se quedó congelado por un momento. Luego sonrió. ¿Qué significa molestar? Compañera, ten un poco de corazón. Me llevé un golpe por ti. ¿No piensas devolverme el favor? No tengo corazón. Estaba escrito en mi cara que estaba tratando de evitar la situación, pero él no pudo evitarlo y me revolvió el cabello con una sonrisa.
Está bien, sin corazón. Capítulo 22. Cuando llegué a casa, apenas entré en la sala, vi a Eric. Estaba sentado en el sofá de mi casa, y a su lado estaban mis padres. Al ver su mirada hostil, de repente tuve un mal presentimiento. Zoe, ven aquí. La sonrisa de mi madre parecía un poco forzada. Siéntate. No te apresures a ir a tu habitación. Me senté cerca de Eric, dejando un asiento entre nosotros. Mi madre deslizó su teléfono hacia mí, y en la pantalla había una foto. Era una imagen de Luis y yo, caminando uno al lado del otro, con su mano revolviendo mi cabello. Zoe, dime, ¿quién es este chico? Miré a Eric. La satisfacción estaba claramente en su rostro. Mi padre permaneció en silencio, encendiendo un cigarrillo. Al ver que no respondía, mi madre comenzó a hablar en un tono serio y suave. Zoe, ahora estás en tu último año de secundaria. Es bueno que hayas hecho amigos desde que te transferiste, pero hay límites. Sabes lo que es apropiado y lo que no, ¿verdad? Sí, respiré hondo. Cambiaré. En ese momento, me llegó un mensaje de Eric en el teléfono. Solo era una breve frase. Delatar no es tan difícil, ¿verdad? En el siguiente segundo, lo bloqueé y eliminé. Capítulo 23. Solo somos amigos, nada más. Después de despedir a Eric, repetí con terquedad a mi madre. Me aislaron antes de transferir. Y no fue mi culpa. Yo fui la víctima. No hice nada malo. Pero mi madre solo suspiró. Sé que no lo harías, pero me preocupa. Haré que Eric te cuide. Ese chico siempre ha velado por ti. Y si te digo que él miente, ¿qué ha cambiado? Mis manos se cerraron en puños. Temblando ligeramente, miré a mi madre, esperando su respuesta. De repente quería contarle todo lo que Eric me había hecho. El aislamiento, la transferencia, el acoso. Pero ella solo se frotó las sienes. Zoe, entonces, ¿de dónde salió esta foto? Quiero que seas una niña honesta. En ese instante, solté los puños. Olvídalo. Capítulo 24. Al día siguiente en la escuela, noté las miradas extrañas de mis compañeros. Gracias a Eric, todos sabían del incidente en la cancha de baloncesto ayer, donde él y Luis habían tenido una pelea por mí. Luis actuaba como si nada estuviera mal, sentado en su escritorio, poniéndose al día con sus tareas. Oye, compañera, déjame copiar el tuyo. Miré su hoja en blanco. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Él se aclaró la garganta y fingió estirar el hombro. Luego hizo una mueca de dolor, con un tono lastimero. Dijo, ¿ves? Sin corazón, me maltrataste y ni siquiera te haces responsable. Algunos compañeros se volvieron a mirar, y mis mejillas se calentaron. Cállate. Luis solo se rió, despreocupado y sin problemas. Me senté y le entregué mi hoja completada. Pero entonces, mi compañera de pupitre se dio la vuelta. Era la novia actual de Eric, Selena. Zoe, hablemos. Capítulo 25. Luis me agarró la muñeca, mirando a Selena. ¿Qué quieres? Ella parpadeó. ¿Y eso a ti qué te importa? Selena era muy conocida en nuestro grado. Bonita, con curvas, y una personalidad alegre y directa. Conocía a mucha gente, incluso fuera de la escuela. Comparado conmigo, que era nueva y no tenía mucha familiaridad con el entorno, Luis estaba preocupado de que me tomaran ventaja, pero yo aparté suavemente su mano. Está bien. Me levanté. Vamos, hablemos afuera. Capítulo 26. Esta foto, la conoces, ¿verdad? Era la foto de Eric forzándome a besar en la sala privada. Cuando Selena me mostró la foto, no me sorprendí. Después de todo, había causado un gran revuelo antes de que me transfiriera, así que no era raro que ella lo supiera. Pero sus siguientes palabras me tomaron por sorpresa. Desde el ángulo de esta foto, ¿fue voluntario? Selena amplió la imagen, deteniéndose en la parte donde Eric tenía mis manos presionadas contra la pared. Dijo, se pasó de la raya, ¿verdad? Capítulo 27. De vuelta en el aula, Luis se inclinó y dijo en voz baja. Eric rompió con Selena. Selena también acababa de sentarse. Su espalda estaba recta, sin mostrar signos de desamor. Le pregunté, ¿estás seguro de que fue Eric quien terminó con ella? Porque justo antes de volver al aula, Selena me había preguntado, Zoe, ¿quieres vengarte de él? Capítulo 28. Después de la escuela, estaba empacando mi mochila lentamente. Luis me llamó. Zoe, mira la puerta trasera. Era Eric. Llevaba el uniforme escolar de manera descuidada, una mano en el bolsillo, apoyado en el marco de la puerta. Sus dedos golpeaban rítmicamente mientras inclinaba la cabeza, dándome una mirada de reojo. Instintivamente apreté la correa de mi mochila, pero Eric entró directamente. Con un fuerte «van», arrojó una lata de Coca-Cola sobre mi escritorio.
Tu mamá dijo que debo llevarte a casa a partir de ahora, para evitar más problemas. Mientras decía esto, miró a Luis. Luis le devolvió la lata de Coca-Cola empujándola hacia él. Ella no lo necesita. Capítulo 29. ¿Y eso a ti qué te importa? La mirada de Eric hacia Luis se volvió fría. Luis, hay cosas en las que no deberías involucrarte. Entonces yo también te digo, no seas idiota. Luis habló despacio, con deliberación. Somos amigos, y no puedo controlar tu vida personal, pero cuando se trata de Zoe, no te pases. Oh, ¿de verdad te gusta ella? Basta. Al siguiente momento, un vaso de agua se derramó directamente sobre la cara de Eric. Cerré el vaso, como si tomara una decisión. Eric, ¿no lo entiendes? No te necesito. Si quieres ir con el cuento, o intentar fastidiarme, haz lo que quieras, pero ahora, lárgate. Capítulo 30. Cuando Luis presionó la lata fría de Coca-Cola contra mi mejilla, yo seguía aturdida. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste en shock? ¿O lanzarle el agua te dejó tan satisfecha que lo estás disfrutando? Fruncí el ceño y tomé la Coca-Cola de su mano. Hablas como si hubieras ganado algo con eso. El cabello de Luis seguía goteando. Cuando le arrojé el agua a Eric, él reaccionó rápido y agarró un vaso que estaba cerca. Luego, se lo lanzó a Luis, que estaba delante de mí. Luis se secó la cara y no dijo nada. Eric tiró el vaso al suelo y, antes de irse, me dejó con una amenaza. Zoe, si tienes agallas, no vuelvas. Abrí la lata de Coca-Cola y tomé un sorbo. ¿No te vas a secar? Luis suspiró, sin corazón. Ni siquiera me das una servilleta para secarme. Dejé la lata y empecé a buscar en mi bolsillo. Voy a encontrar una. El patio estaba casi vacío después de clases. Solo quedaban unos pocos jugando al baloncesto. Luis y yo estábamos sentados en el banco, uno al lado del otro. Mira, aquí hay una. Levanté la cabeza, y me quedé sin palabras, porque Luis había tomado la lata de Coca-Cola y le había dado un sorbo, del mismo lugar donde yo acababa de beber. Tos. Sus orejas se pusieron un poco rojas mientras dejaba la lata de vuelta. No vi servilletas, así que pensé que un trago de Coca-Cola serviría. ¿Vale? Capítulo 31. Luis y yo nos quedamos fuera mucho rato. Cuando salimos del cine, colgué la tercera llamada de casa. Él me miró de reojo. ¿De verdad no vas a contestar? Respondí con calma. Es tarde. Eric seguramente ya terminó de inventarse la historia de que fui a chivarme. ¿Para qué contestar? ¿Solo para que me regañen? Luis soltó una carcajada. Nunca pensé que fueras tan rebelde. Encontramos un sitio de barbacoa y decidimos tomar una merienda nocturna. No llevábamos dinero, así que tuvimos que depender de Luis, el niño rico pero tonto, para pagar. Vaya, vaya. ¿Los estudiantes buenos también beben cerveza? Había 2 botellas de cerveza en la mesa. Negué con la cabeza. ¿Nos las dio el dueño? ¿Nos las dio? ¿No parecemos estudiantes de secundaria? Tú pareces un niño rico malcriado que se salta las clases para llevarse a una chica. Luis se rió de nuevo. No pude evitar sonreír. Solo un poco. Él abrió una botella y sirvió 2 vasos. Bueno, entonces este niño malcriado te va a enseñar cómo se hace. La cerveza no sabía bien. Me atraganté un poco, y entre el aroma de la barbacoa y el murmullo de la multitud, escuché a Luis dejar su vaso. Yo tampoco lo soporto más. Capítulo 32. Llevo más de 10 años siendo su amiga de la infancia. Eric no siempre fue así. Antes solo era un poco arrogante. Le gustaba decir lo contrario de lo que pensaba. Terco. Pero nunca molestaba a propósito a nadie. Recuerdo que cuando éramos pequeños, una vez me molestaron y él me defendió. Terminó lleno de moretones. Le pregunté y se negó a decir nada. Su papá tenía un carácter horrible. Y si no hubiera ido a su casa a llorar, tenía miedo de que su papá lo hubiera matado a golpes. Creo que fue en la secundaria cuando escuché a mis padres decir que su mamá había tenido una aventura, y su papá se enteró y la golpeó. Eric intentó detenerlo, y también recibió golpes. Fue algo vergonzoso, y su familia nunca volvió a ser la misma después de eso. Eric, bueno, empezó a tomar un mal camino, y luego, fue ese juego de verdad o reto cuando comenzó a odiarme. Luis chocó su vaso contra el mío. No pasa nada, lo has aguantado durante años. Y eso ya es suficiente. Él eligió su camino, y debe cargar con él. No respondí, solo tomé otro sorbo de mi bebida, pero al segundo siguiente, él me arrebató el vaso. Deja de beber. No eres un niño rico malcriado. No pude evitar reír. Bueno, entonces tú deja de beber también, niño malcriado. Me acerqué un poco más, mis ojos brillaban con diversión. Si te emborrachas, no podré arrastrarte de vuelta. Estás fuerte como un oso. Las orejas de Luis se pusieron rojas, y se echó para atrás, murmurando, ¿por qué te acercas tanto?
¿No puedes tener un poco de decoro de dama? Capítulo 33. Cuando llegué a casa, ya era de noche. Todas las luces estaban encendidas. Claramente nadie se había ido a dormir. Empujé la puerta, sintiendo las miradas desde la sala mientras me cambiaba los zapatos y me quitaba la mochila, sin mostrar ninguna expresión. Zoe, ven aquí. Fue mi madre quien habló primero. Esta vez, en la sala solo estaban mis padres. Por suerte no estaba Eric, ese imbécil. Caminé hacia ellos, de pie frente a ellos, con la cabeza en alto, sin expresión. ¿No te das cuenta de que te equivocaste? Esta vez habló mi padre. Sus siguientes palabras fueron con un tono exaltado: estar fuera hasta estas horas, no contestar las llamadas, ignorar los mensajes. ¿Sabes lo que estás haciendo? Zoe. Mi madre tiró suavemente de la manga de mi padre. Dime la verdad. ¿Estuviste con el chico de la foto? ¿Hiciste algo que no debías? ¿No les dijo ya todo Eric? Levanté la mirada y, por primera vez, me sentí tan tranquila por dentro. Ya lo dije antes, solo es un compañero de clase. Él se lastimó, así que fui con él a la enfermería. Eso es todo. ¿Por qué tenías que ir tú?, replicó mi padre. Porque se lastimó por protegerme. Tiré mi mochila al suelo. Porque su obediente Eric no me soporta. Me odia. Y me lanzó una pelota. Si no fuera porque él me protegió, yo habría sido la golpeada. La habitación se quedó en silencio por un momento. Respiré hondo, mirando las caras atónitas de mis padres, y sonreí. ¿Aún no me creen? Me agaché, rebuscando en mi mochila. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono. Cuando encontré la foto, mis manos temblaban aún más. Aquí, miren. Les pasé la foto de Eric obligándome a besarle. Si no creen lo que digo, véanlo ustedes mismos. Capítulo 34. Finalmente, después de terminar la conversación con mis padres, regresé a mi habitación. Cuando me acosté en la cama, sintiendo como si me hubiera quitado un peso de encima, recibí un mensaje en WeChat. Era de Luis. ***, ¿no te pillaron en tu casa bebiendo? Recuerda beber un poco de agua con limón. Puse un limón en tu mochila. Oye, la próxima vez nada de beber fuera, o voy a delatarte. Y, no te tomes a pecho lo que diga tu familia. Con Eric, me tienes a mí. Me quedé mirando la pantalla y, sin razón aparente, no pude evitar reírme. Luis era quien vivía con Eric, y ahora él era quien más se preocupaba por mí. Recordé las miradas de sorpresa y desconcierto de mis padres, y una sensación extraña surgió dentro de mí. Recordé cómo reaccionó mi madre. Apagó la pantalla del teléfono y me lo devolvió. Zoe, ya entiendo. Lo siento. Pero conoces la situación de la familia de Eric. Negué con la cabeza. Lo entiendo. No había encendido la luz. La habitación estaba oscura, y me quedé allí, acostada mirando el techo. Entonces escuché un ruido en el balcón. Me levanté de la cama, caminando descalza por el suelo. Y allí, bajo la suave luz de la luna, vi la última persona que quería ver. Eric. Capítulo 35. La casa de Eric estaba cerca de la mía, pero se suponía que él estaba viviendo en el apartamento cerca de la escuela, con Luis. Sin embargo, allí estaba, sentado en el árbol fuera de mi ventana, justo al otro lado del muro, inclinando la cabeza mientras me miraba. ¿De vuelta de tu pequeña cita con Luis? Mantuve mi cara inexpresiva, agarrando las cortinas para cerrarlas, pero él me detuvo. Zoe, mira lo que tengo aquí. Estaba sosteniendo algo en la mano. Me quedé paralizada, y entonces lo vi. Era un mechón de cabello, atado con una cuerda, el mismo mechón que me había cortado para apaciguar a la chica guapa de la escuela. Instintivamente, toqué las hebras desiguales junto a mi oreja. Eric empezó a reír. Habló lentamente, enfatizando cada palabra. Esto es la prueba de que eras mi perrita. Pero no le di ni una mirada. Pues guárdalo, y disfrútalo mientras te quedas solo para el resto de tu vida. Imbécil. Capítulo 36. Unos días después, llegó el festival deportivo. Eric había estado inusualmente tranquilo, con los exámenes simulados de la ciudad programados justo después del evento y los partidos de baloncesto durante el festival. Probablemente estaba demasiado ocupado, pensando en los simulacros. Recordé lo que me había dicho Selena aquel día. Eric planea hacer trampa en este examen. Ya compró las respuestas, pero yo obtuve sus registros de transacciones. Siendo su novia, tenía fácil acceso a su teléfono y podía desbloquearlo, obteniendo cualquier registro que necesitara. La memoria USB con esos registros ya estaba en mi mochila. Me senté en las gradas, perdida en mis pensamientos. En el siguiente momento, la familiar sensación fría de una lata de Coca-Cola se presionó contra mi mejilla. Sin levantar la cabeza, tomé la lata. Luis, los chicos no deberían beber tanta Coca-Cola. Ah,
Así que el buen estudiante también suelta chistes picantes. Luis me pellizcó la mejilla casualmente. Le di un golpe en la mano. Deja de molestar. Él solo se rió y se sentó a mi lado. ¿No te apuntaste a ningún evento? Abrí la Coca-Cola. Demasiado perezosa. Demasiado cansada. No me interesa. Luis sonrió. Ni un solo hueso atlético en tu cuerpo. ¿Y tú a qué te apuntaste, señor Músculos? Él siguió sonriendo, completamente ajeno al sarcasmo en mi tono. Estoy en la final de baloncesto esta tarde. Ven a verme. Sí. Capítulo 37. Acepté, pero cuando llegué al partido, por más que busqué, no encontré a Luis. En su lugar había un jugador nuevo. Al acercarme a la cancha, vi a Eric. Llevaba una camiseta blanca con el número 6 bien visible, y enseguida me di cuenta de la brillante pegatina de estrella en la esquina inferior izquierda de la camiseta. Esa era la camiseta de Luis. Un repentino mal presentimiento se apoderó de mí. Zoe. El sonido pesado y claro del balón golpeando el suelo resonó. Eric me agarró la muñeca sin rodeos. ¿Huyendo? ¿No quieres verme jugar? En ese momento, todas las miradas del estadio estaban puestas en nosotros. Luego bajó la cabeza, hablando lentamente, en un tono que solo los dos pudimos escuchar, justo al lado de mi oído. ¿O quieres adivinar dónde está Luis ahora? Capítulo 38. Paf. El sonido agudo resonó por todo el gimnasio. Acababa de abofetear a Eric delante de toda la escuela. Ni siquiera reaccionó, no contraatacó. Por un momento, todos se quedaron atónitos, mirándonos. Respiré hondo. Eric, esa bofetada fue por la vez que me lanzaste la pelota. El balón golpeó el suelo y rebotó lejos. Cuando reaccionó, Eric me agarró la muñeca. Su mejilla estaba enrojecida, y me miraba con una intensidad peligrosa. Zoe, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Sí, la tengo. Él sujetaba mi muñeca con fuerza, y no pude liberarme, así que dejé de intentarlo. Ya le conté a mis padres que me forzaste a besarte. Me hiciste quedar aislada, obligada a cambiarme de escuela. Hiciste que todos me evitaran como la peste. Eric, antes no eras así. ¿Te reconoces a ti mismo ahora? La mano de Eric se quedó inmóvil. Aproveché ese momento para soltarme, liberando mi mano de su agarre. Dime dónde está Luis. Pero en lugar de enfurecerse, se rió. ¿Dónde está, Zoe? Si tienes agallas, ¿por qué no vas y lo buscas tú misma? Capítulo 39. La escuela era grande. Corrí de edificio en edificio, revisando cada habitación, golpeando las puertas y llamando el nombre de Luis. Finalmente, lo encontré en un aula vacía en el último piso. Luis estaba sentado allí, encaramado en un escritorio vacío, mirando casualmente el partido de baloncesto por la ventana. Eric no estaba en la cancha, y Luis estaba encerrado dentro. ¿Qué haces aquí? Al verme, parecía un poco sorprendido. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Pensé que verías que no estaba en la cancha y te irías. Golpeé la puerta, furiosa. ¿Y aún bromeas? ¿No tienes sentido del peligro? ¿Y si nadie venía? ¿Y nadie te encontraba? Pero viniste tú, ¿no? Luis empujó la puerta, confirmando que estaba cerrada. Me encerraron. No esperaba que Eric hiciera esta jugada, atrayéndome aquí y luego encerrándome. Está bien. Los guardias de seguridad pasarán a revisar, y entonces podré salir. Me soné la nariz. Voy a buscar un guardia de seguridad para que me dé la llave. No te apures. A través de la ventana, me quedé en el pasillo, mirando a los ojos de Luis. Él se sentó casualmente en el escritorio, sonriendo con esa sonrisa tonta. Míranos ahora. ¿No parecemos Romeo y Julieta, mirándonos a través de una ventana? No pude evitar reírme. ¿Qué clase de Romeo actúa como un oso como tú? Capítulo 40. Finalmente logré abrir la puerta, pero para entonces, el partido de baloncesto había terminado. Sabía que Luis había estado esperando con ansias este partido, y se había preparado durante mucho tiempo. Caminamos unos pasos, y no pude evitar llamarlo. Luis, lo siento. Él giró la cabeza. ¿Por qué te disculpas? Si no fuera por mí, Eric no habría tratado de vengarse de ti, ¿verdad? El pasillo en el cuarto piso estaba en silencio. Todos estaban en el campo de deportes, y el edificio estaba vacío, haciendo que nuestros pasos resonaran. Luis se rió suavemente. Medio en broma dijo, sí, ha sido difícil. Entonces, ¿cómo piensas compensarme? Me detuve, pensando seriamente en la pregunta, pero él solo se rió de nuevo. Me echó el brazo por encima del hombro y me empujó a seguir caminando. Vamos, a hacer una buena acción al día. No voy a hacer que me lo pagues. Sin corazón. Pensé en aquel día en la enfermería, cuando me preguntó, entonces, ¿qué piensas de mí? Pero incluso ahora, aún no me atrevía a preguntar qué quiso decir con eso. Luis olía a limpio,
como detergente de ropa. La fuerza del brazo de un joven no solo estaba tirando de mi hombro. Se sentía como si estuviera sosteniendo un corazón que estaba a punto de liberarse. Podía oír el latido de alguien, cada vez más rápido. No tuve cuidado. Y en las escaleras, pisé mal. Cuidado. El brazo de Luis me atrapó por completo. Detrás de mí estaba la fría y dura pared. Delante de mí estaba su pecho cálido y amplio. Me apoyé en él, con la mente en blanco. ¿Por qué estás roja? Luis de repente bajó la cabeza, su respiración rozando mi mejilla. Entonces, con esta atmósfera, ¿puedo aprovechar para confesarte? Capítulo 41. Luis y yo salimos del edificio de la escuela, caminando uno al lado del otro. Sus compañeros del equipo de baloncesto se apresuraron a acercarse, balanceándose para darle golpecitos juguetones. ¿Dónde te habías metido? ¿Tú y Eric decidieron desaparecer? El entrenador estaba tan enojado que pospuso el partido hasta pasado mañana. Al oír eso, suspiré aliviada. Por suerte, no se había terminado. Aún había una oportunidad. Luis lo saludó con una sonrisa. Entonces, pasado mañana, conmigo en el equipo. Está asegurado. Sus ojos se desviaron hacia mí, haciéndome sentir un poco incómoda. Así que tiré de la manga de Luis. Él bajó la mirada y, sin dudarlo, tomó mi mano. ¿Vamos a cenar? Esa acción fue una clara declaración. Sus compañeros intercambiaron miradas cómplices y luego le hicieron un gesto de aprobación a Luis. Mis mejillas se sintieron calientes de nuevo. Intenté soltarme, pero él solo apretó más. Mientras salíamos del campo, él bajó la cabeza, con un tono burlón. ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza? Estaba tan enfadada que le di un golpecito ligero. Solo te estás aprovechando. Pero en el siguiente momento, giramos una esquina y, de repente, nos encontramos cara a cara con otra persona. Eric miraba nuestras manos, entrelazadas, con una sonrisa fría. ¿Así que ya encontraste a alguien que te quiera? Capítulo 42. Eric no se quedó, solo nos lanzó esa frase y se alejó. Luis soltó un suspiro, acariciando suavemente el dorso de mi mano para calmarme. Está bien, si se vuelve a descontrolar. Estoy aquí para ayudarte, pero no pude evitar sentirme inquieta. Solo siento que ya no lo reconozco. Cuando éramos niños, Eric y yo éramos el vivo ejemplo de amigos de la infancia. Luego, tal vez por problemas familiares, tal vez porque se desvió, se convirtió en lo que es ahora. Luis se acercó y me revolvió el pelo. No dejaré que te vuelva a molestar. Eso significa que he sido muy débil, ¿y qué te arrastré a esto? Él negó con la cabeza, sonriendo. Si fuera yo, también me costaría. A veces, cuando alguien cambia, pero tú todavía recuerdas lo bueno de ellos. Duele más que si simplemente se hubieran vuelto completamente malos. ¿Y tú? Miré a Luis y pregunté, ¿tú cambiarás? La sonrisa de Luis se desvaneció un poco. Luego enganchó su meñique con el mío. Si ese día llega, tienes que darme una bofetada, llamarme idiota y patearme. Nunca dejes que te hagan sufrir. Capítulo 43. Antes de los exámenes simulados, me quedé en casa estudiando. La actitud de mis padres hacia mí había mejorado mucho. Y había un plato de frutas en la mesa que mi mamá había traído. Pero justo cuando todo parecía estar mejorando, a solo un día de los exámenes, me di cuenta de que algo iba mal cuando Luis no apareció. Lo llamé, más de una docena de veces, pero nadie respondió. Al girar la esquina en el pasillo, alguien me bloqueó el paso. ¿A dónde vas? Era Eric. Aún tenía un moretón en la comisura de la boca y un pequeño corte cerca del ojo. La inquietud dentro de mí alcanzó su punto máximo en ese momento. ¿Dónde está Luis? Sonrió, pero había cansancio detrás de esa sonrisa. Me agarró la mano, lenta pero firmemente, entrelazando nuestros dedos. Los ojos de Eric se fijaron en una marca roja apenas visible cerca del borde de mi cuello. Era del otro día, cuando Luis había sido delicado, sin atreverse a ir demasiado lejos, dejando solo una marca sutil, casi invisible. Pero Eric la vio, su respiración era pesada, y me apretó el hombro, repitiendo, ¿a dónde crees que vas? No es asunto tuyo. No importa. Eric bajó la cabeza, ajustando de repente el cuello de mi uniforme escolar, y su tono se suavizó, casi suplicante. Olvídalo, Zoe. Empecemos de nuevo. Capítulo 44. Luis había sido golpeado y llevado al hospital por Eric, cuando empujé la puerta y vi a Luis acostado, pálido, en la cama del hospital. Me quedé sin aliento. Luis. Él abrió los ojos y, al verme, esbozó una leve sonrisa. ¿Cómo me encontraste? Perdón por preocuparte. Luis era de otra ciudad, estudiando aquí solo. No había notificado a sus padres. Fue su hermano mayor quien lo llevó al hospital. Esto es culpa mía. Trató de incorporarse, apoyándose en la cama. Ayer fui un idiota.
Lo provoqué deliberadamente, y el cabrón no se contuvo. No pude defenderme, pero él tampoco salió ileso. Solo es un rasguño. Nada grave. Toqué suavemente la pequeña cicatriz en el borde de su ceja, recordando la desesperación de Eric ese mismo día. No sentí ni un ápice de satisfacción al ver a Luis así. Solo sentí un dolor profundo. Esto no puede quedar así, dije, con voz firme. Luis, voy a hacer que te pida disculpas. Se rió. ¿Cómo? Ese tipo aún siente algo por ti. No quiero una disculpa si significa perder a una novia tan celestial como tú. Pero no me reí. Saqué una memoria USB de mi bolso y se la entregué. Luis, dejarlo pasar más tiempo solo va a hacerle más daño. Capítulo 45. Zoe. Vi a Eric parado afuera del hospital. Sabía que había venido a ver a Luis. Me siguió todo el camino hasta aquí, pero no me detuvo ni subió. Caminó hacia mí, y yo retrocedí unos pasos. Eric se detuvo, mirándome fijamente. Zoe, la he cagado antes. ¿Puedes enseñarme a ser mejor? Negué con la cabeza. ¿Lo olvidaste? Intenté enseñarte. Aquella vez en el cibercafé, me gritaste por entrometerme y me dijiste que me largara. Sus palabras se detuvieron. Su garganta se movía ligeramente, como si quisiera decir algo pero no encontraba las palabras. Le sonreí levemente. Eric, ve y pídele disculpas a Luis. La luz en sus ojos desapareció por completo. Eric dio unos pasos rápidos hacia mí, agarrándome por los hombros. Su voz temblaba. ¿De verdad te has enamorado de él? Eric, esto no se trata de si me gusta o no. Empujé sus manos. Deberías ver a un terapeuta. ¿Así que tú también piensas que estoy enfermo? Eric, sé lo que pasa en casa. Esto es solo una sugerencia sincera. Golpeaste a Luis tan mal que podría fácilmente denunciarte. El agarre de Eric se aflojó. Zoe, no lo elijas a él. Enséñame. Aprenderé. ¿Puedes enseñarme? Es demasiado tarde. Lo miré. Este chico se había vuelto irreconocible para mí. Solo ahora me doy cuenta de que nunca me gustaste a ti, sino a quien solías ser. El chico terco pero de buen corazón. Un poco arrogante. Por eso te perdoné una y otra vez. Pero todo lo que obtuve fue que llevaras tu comportamiento al extremo. Siempre lo sospeché, después de que todo se derrumbó en casa. Comenzaste a envidiarme. Odiabas que yo tuviera una familia más feliz. Odiabas que pudiera vivir libremente. Odiabas que tuviera admiradores pero que no me inclinara ante ti. Ni siquiera para una palabra amable. Eric, lo vi ese día. Recompusiste la carta de amor que rompiste. Y trataste de trenzar ese mechón de mi cabello en el hilo rojo. Poco a poco. Pero aún me odiabas. Y no podía entender por qué hasta que escuché a tu mamá hablar con la mía, diciendo que te habían diagnosticado trastorno bipolar. Podía escuchar la respiración de Eric volverse más pesada. Finalmente, di un paso atrás y saludé a la madre de Eric, que se acercaba apresuradamente detrás de él. Está bien, Eric, solo necesitas descansar y cuidarte. Y después de todo el dolor que me has causado, ya no te compadeceré. Capítulo 46. Eric pronto fue suspendido de la escuela. Junto con eso, se entregaron las pruebas de que hizo trampa, la memoria USB. La verdad salió a la luz, y todos se enteraron de su condición mental. Incluso recibí disculpas de muchas personas, incluida la chica más popular de la escuela. Pero también hubo quienes vinieron a felicitarme, como Selena. Selena se había dado cuenta del trastorno bipolar de Eric casi al mismo tiempo que yo, así que vino a buscarme, con la esperanza de que él recibiera el tratamiento que necesitaba. Un par de veces, cuando estaba afuera bebiendo, decía tu nombre, dijo. Cuando me entregó la memoria USB, aún sonreía. Llamaba tu nombre, decía que le gustabas, y luego te maldecía por ser tan distante. Ahí fue cuando pensé que realmente debía estar enfermo. Además de la suspensión, escuché que finalmente los padres de Eric se habían divorciado. Años de tormento, lucha y drama terminaron con la revelación de su enfermedad mental. La madre de Eric dejó su trabajo para cuidarlo. Cuando me llamó, yo todavía estaba sentada junto a la cama de Luis en el hospital, leyendo un libro. Zoe, sobre todo lo que pasó, me disculpo en su nombre. En el futuro, ¿te importaría venir a verlo? Pero rechacé gentilmente. Luis se perdió los exámenes simulados, pero se estaba recuperando rápido. Estaba molesto por todo, y juguetonamente volvió a despeinarme. No puedo creer que lo destruyeras a mis espaldas sin siquiera avisarme. Me haces quedar como un inútil. Sonreí, tratando de calmarlo. ¿No basta con que yo sea útil? Luis pronto iba a ser dado de alta. De la nada, le pregunté, en la enfermería, ¿estabas planeando confesarme? Se congeló, moviendo el brazo un poco incómodo. ¿Por qué preguntas eso de repente? La respuesta era obvia. Niño rico y mimado. Le puse los ojos en blanco. ¿No te daba miedo que fuera una de esas personas románticas sin remedio, locamente enamorada de Eric sin importar lo que hiciera,
tratándolo como mi primer amor incluso después de todo, y luego acusándote a ti de tener intenciones indebidas hacia mí? No, no, no. Luis negó con la cabeza enérgicamente. Imposible. Eres demasiado lista para eso. No me lo creo. Además, ¿quién dijo que era solo porque me parecías bonita? Capítulo 47. Luis en realidad era un buen estudiante. Antes de que me cambiara de escuela, él había venido a la nuestra para competir. Él y sus amigos merodeaban en pequeños grupos, pareciendo un montón de alborotadores, típicos chicos malos. Y aún así, alguien bromeaba. Luis, con tu encanto, seguro haces que un montón de chicas se desmayen, ¿eh? Y él, siempre presumido, respondía, ah, me halagas. Mi encanto es raro. Decir un montón es ser modesto. Fue en ese momento cuando pasé por allí. En ese entonces, todavía no estaba aislada, y la condición de Eric no era tan grave. Hay un equipo de filmación afuera de la escuela. Tal vez deberías postularte para un papel de niño rico y mimado, dije, cargando mis libros, mi boca yendo más rápido que mi mente. Ni siquiera levanté la cabeza al pasar junto a él. Los ojos de Luis se quedaron fijos en mí. Entré directamente al edificio de la escuela, sin molestarse en darle una sola mirada. Oh, vaya, Luis, parece que ella no cayó bajo tu encanto. Alguien se burló. En ese entonces, Luis tenía un registro de infracciones escolares tan grueso como un cuaderno, excepto por una línea, nada de relaciones tempranas. Se dio la vuelta y vio el tablero de anuncios de la escuela. En el lugar más destacado estaban mi nombre y mi foto. Zoe. Luis se quedó mirando esa foto, pensando durante 10 segundos completos. Finalmente, llegó a una conclusión. Bueno, parece que he encontrado a mi rival. Todos se echaron a reír, pero una pequeña parte vacía en el corazón del chico comenzó a llenarse en silencio. Desde ese día, el cuaderno de Luis tenía 2 líneas nuevas. Dejar de actuar como un niño rico y mimado. Asegurarme de que mi nombre esté al lado del suyo.